Muy buenos días, hermanos, bienvenidos. Estamos en el devocional del día martes 25 de marzo. Hoy, con el título El nacimiento de Moisés, vamos a estar haciendo la lectura del libro de Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 25. La palabra de Dios dice así: Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted?» «Ve a llamarla», contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: «Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo». Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: «Yo lo saqué del río». Un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?» «¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?», respondió aquel. «¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio?» Esto causó temor en Moisés, pues pensó: «Ya se supo lo que hice». Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaron y las echaron de allí. Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre les preguntó: «¿Por qué volvieron hoy tan temprano?» «Porque un egipcio nos libró de los pastores», respondieron. «Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño». «¿Y dónde está ese hombre?», contestó. «¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer». Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo al cual Moisés llamó Gersón, pues razonó: «Soy un extranjero en tierra extraña». Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Aquí comenzamos con el comienzo, de la historia de Moisés, un personaje tan conocido para todos los que somos creyentes, para los que han conocido algo de la Biblia. Es más, aún para los que no son creyentes, el nombre de Moisés es muy famoso.
¿no? Y aquí vemos este nacimiento producto de un gran milagro de parte de Dios, porque en ese entonces el faraón había pedido que mataran a todos los niños varones menores de 3 años, ¿no? O sea, que cualquier bebé varón que nacía debía morir, pero aquí está, los padres hicieron conforme a lo que tenían que hacer, obviamente con el dolor del corazón, dejarlo morir, y lo pusieron a la deriva. Pero bueno, la mano de Dios es grande y poderosa. Nada se le escapa a Dios de sus manos. Es más, si nosotros tenemos un propósito, no importa lo que pase, vamos a sobrevivir. ¿Por qué? Porque hasta que hagamos lo que el Señor predestinó que tengamos que hacer, vamos a seguir viviendo, no importan las circunstancias. Moisés había nacido y en ese momento él había sido condenado a morir, pero la gracia de Dios, el poder de Dios hizo que sobreviviera, y no solamente que sobreviva, sino que la hija del faraón que lo encontró ahí en el río le paga a su propia madre para que lo cuide, ¿no? Esto es una gran bendición, ¿no? A esto le llamamos la mano de Dios obrar en nuestras vidas, y lo hace de una manera realmente certera, ¿no? Como en ese momento justo tenía que pasar esto. Bueno, esta es la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere, todas las cosas son posibles. Y así también el Señor, anticipando lo que iba a pasar, por todo el clamor del pueblo de Israel ante todas estas adversidades por las cuales estaba pasando el pueblo de Israel, por la opresión, por toda esta persecución que había, ¿no?, hacia este pueblo de Israel. Bueno, aquí vemos que Dios anticipa ya que este pueblo le está clamando, y donde el Señor pacientemente ya está formando y entrenando a aquel que va a ser el libertador del pueblo de Israel, ¿no? Nada es al azar, Dios tiene todo bajo control. Confiemos en eso, confiemos en que Dios ya de antemano oyó el clamor de nuestras oraciones, ¿no? Así como escuchó Dios el gemido de su pueblo que clamaba por la libertad, no por esta opresión que estaban sufriendo, y ya el Señor fue haciendo y obrando de tal manera que tengamos ahora un libertador. Por eso, meditemos en esto. Su nacimiento no es una coincidencia, sino que es la voluntad de Dios. Necesitamos saber cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Así como también Dios pensó en Moisés, pensó en Jacob, pensó en José, pensó en Isaac y en Abraham, ¿no? Como hay una seguidilla de historia. ¿Cuál es nuestra historia? ¿En dónde debo de estar? ¿En qué debo yo invertir mi tiempo para que Dios pueda hacer su obra? Necesito estudiar, necesito trabajar. ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Necesito dejar cosas para hacer las cosas de Dios? Bueno, no importa lo que tenga que hacer, que nosotros podamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas es algo muy, muy importante. Necesitamos nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, y para eso necesitamos acercarnos día a día al Señor. Y recuerden, no importan las circunstancias. Recuerde que Moisés estaba condenado a morir, pero Dios lo salvó. Entonces no tenga miedo de lo que vendrá. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios todo es posible. Por eso en esta mañana oremos para que podamos entender la voluntad de Dios y que podamos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú quieres lo mejor para tu pueblo, lo mejor para mi vida. Señor, sabemos que mi nacimiento y mi vida no son en vano, sino que realmente tiene un destino, el propósito de ti, de tu voluntad para nuestras vidas. Señor, te pedimos
que nos ayudes a verla, a entender cuál es tu corazón. ¿Qué es lo que debo de hacer, Señor? Es la preocupación más grande que tenemos un montón de personas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora que creo en ti? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos día a día a seguir tus caminos y ser guiados por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, para hacer aquello para lo cual nosotros fuimos creados. Señor, ayúdanos en todo, danos la fortaleza y la fe para seguir caminando en ti cada día de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.